en Génesis, capítulo 10, versículo 32. Vamos a hablar del capítulo 11, pero quiero nada más leer el versículo 32 y así oramos y comenzamos con el análisis de la palabra de Dios con respecto al capítulo 11. Amén. Lo tenemos listo. Capítulo 10, versículo 32. Capítulo 10, versículo 32. El tema es la confusión. La confusión. Amén. Muy bien. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Oramos. Jesús, te pedimos que añadas sabiduría a tu palabra y que estemos ya dispuestos, Señor, a entenderla, pero también más a practicarla. Dios eterno, gracias porque tenemos tu santa palabra en nuestras manos y podemos meditar en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Terminamos la semana pasada hablando de la genealogía de Noé y miramos algunas cosas rescatables. Yo le decía que guardara en mente algunas de ellas en algunos textos. Esta tarde vamos a hablar de ellos. Vamos a interactuar con ellos porque básicamente esta historia del capítulo 10, si lo pudiéramos cambiar del lugar donde está, tendría que estar después del capítulo 11, de lo que vamos a leer ahora, para entenderse un poquito mejor, porque si usted lee primero la genealogía y habla de que sucedió esto, pasó esto y esto, entonces tiende, si no tiene una lectura cuidadosa, usted podría, algunos tendemos al principio, cuando no conocemos bien, a entender mal algunos aspectos geográficos o en el caso que son de descendencia, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más apegado al texto para así irlo analizando de una manera textual. Y quiero que veamos algo muy importante y es el nombre, Babel. Esta historia usted sabe que es bastante conocida, comentada, máximo en las escuelas bíblicas. Enseñando a niños, las instrucciones a niños, se le enseña mucho acerca de la Torre de Babel. La torre era muy alta, muy alta, y casi llegaba al cielo. Entonces, esa historia es bastante conocida por la mayoría de creyentes, o por la gran mayoría de los creyentes, es bien conocida, pero no se ha podido rescatar la esencia más bien de lo que el escritor quería postular o tratar de enseñar, y sin olvidar, por supuesto, en qué época le escribió Moisés. Esto ya pasó tiempos antes, cuando Moisés escribe. Los escritos que se tienen ahora de Moisés no son específicamente de la mano de él, porque muchos, máximo los judíos, dicen, Moisés lo escribió, pero no, hay una teoría que se llama los filólogos, la teoría de la alta crítica, los estudiosos, y ellos han determinado que básicamente los escritos que tienen ahora de la Torá o del Tanaj hebreo fue escrito mayormente por los sacerdotes, aquellos que guardaron en su mente el texto, porque se les pedía que el Pentateuco se grabara en su mente. Entonces ellos lo tenían bien guardadito en la mente, y cuando lo quemaban, cuando lo destruían los escritos, y ellos se encontraban sin los escritos, pues se dedicaban una vez más a la escritura y volverlos a escribir, y era una manera bien cuidadosa. Cuando los copiaban, por supuesto, lo hacían también de manera bastante cuidadosa, y es lo que ha ayudado un poco al Pentateuco y al Tanaj hebreo, que cada vez que los escribas han copiado un libro hebreo, destruían el que estaba. Por ejemplo, del material que se utilizaban se iban gastando, entonces ellos cuando volvían a escribir lo hacían muy cuidadosamente, letra por letra, después lo comparaban y eran estudiados y eran leídos bastante bien. Y ya cuando ya entonces tenían completamente el texto antiguo ya copiado en el papel nuevo o en el material utilizado, fuera este papiro o vitelia o lo que hubiera sido, ellos entonces destruían el antiguo para que no hubiera comparaciones, y se quedaba como el más antiguo, lo que no pasó con los griegos, sino que pues fueron ocupando copias y fueron quedando las antiguas, y por eso sale ahora el historial que tenemos de que si no están los antiguos, y el problema es que tenemos que la mayoría, o cuando se compiló la Biblia fue en el año 300, por eso algunos judíos dicen de que los romanos escribieron todo esto en el Nuevo Testamento para que nosotros creamos que las cosas eran como ellos decían y no como el Antiguo Testamento decía, pero eso es otra cuestión. Lo importante es reconocer algo,
que esta historia es bastante conocida y comentada, pero no hemos podido encontrarle la razón. Ahora vamos a tratar de hacerlo. Además, esto se puede, si usted es un poquito cuidadoso, lo podemos relacionar con Hechos de los Apóstoles, solo que aquí hay una disparidad. ¿Cuál es? Que en Babel, su palabra lo dice, Babel significa confusión. Dios confunde las lenguas de las personas porque están haciendo algo indebido, se están revelando a Dios, entonces Él las confunde. Sin embargo, podemos reconocer esto: Dios no está en el plan de confundir al ser humano. Dios busca en el Nuevo Testamento, y es más, en la mañana predicábamos, no terminé el sermón, quedamos un poquito por ahí, porque está un poquito más largo, pero hay una parte que es lo que Dios pretende en el ser humano, mayormente en el evangélico, es que seamos uno en Jesús. Y Jesús dice en el capítulo 17, Señor, que sean ellos uno como tú y yo somos uno. No es el deseo de Dios que la humanidad se expandiera y no hablaran el mismo idioma, pero el problema es que el ser humano, cuando se puede poner de acuerdo, no se pone de acuerdo para hacer cosas buenas, sino para hacer cosas malas. Y aquí se pusieron de acuerdo para hacer cosas malas. Y Dios se miró la necesidad de confundir el lenguaje, porque era la forma de que ellos ya no se iban a entender, y de esa manera buscar quienes hablaban su propio idioma y pues ir a hacer su propio asentamiento, que después se convirtieron en ciudades. Entonces, esto nos da a entender de que hay una diferencia. El Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo 4, vemos de que el Espíritu Santo genera que la gente hable en lenguas que no conocían. Una persona que es hebrea hablando lenguas que no conocía. Dios está tratando ahora de decirle a las personas: si en Babel yo los confundí, ahora en Pentecostés yo los uno y los vuelvo uno en Jesús. Pero ahora con un solo pensamiento, y es un pensamiento en Cristo, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces ya no va a haber este problema que pasó en Babel, ya no va a existir esa maldad. Ahora, hermano, si se crea una iglesia con el fin y el propósito de que sea más más adorada o más glorificada, o que se lleve la gloria la iglesia o el pastor más que Dios, entonces tenemos un Babel en pequeño. No importa que hablen de Dios, el problema es que se han salido del verdadero evangelio y del propósito divino. Entonces tenemos un mini Babel en las tierras, o un mini Babel argumentando que son seguidores de Dios o de un evangelio que ni por cerca. Y podríamos decir, ese es otro evangelio porque no están alabando ni adorando a Dios. No puede haber una iglesia para eso, porque cuando nos unimos o nos reunimos, no es para glorificar ni engrandecer a nadie, sino solamente para darle gloria al Creador de los cielos y de la tierra, que es Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien en mente. Entonces el versículo 1 dice: después del diluvio pasaron estas cosas. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, después del diluvio, la tierra completa, la Biblia dice que hablaba un solo idioma. Pero debemos recordar algo de lo que hablamos la semana pasada. Primero es, ¿cuántos descendientes tenía Noé? ¿Cuántos? 3. Solamente tenía 3 hijos. ¿Qué generación estamos hablando cuando Babel comienza? Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. O sea, preguntas que nacen del texto. ¿Okay? ¿Qué generación es? ¿Acaso Babel ocurrió 50 años después de Noé, 100 años después de Noé, 200 años después de Noé, 500 años después de Noé? ¿Cuántas generaciones habían pasado cuando Babel inicia su historia? Como una nación o como un pueblo o aquella ciudad que se rebela contra Dios. Entonces, la primera cosa que debemos rescatar es: todos hablaban un solo idioma. ¿Cuál idioma? No era el hebreo. El hebreo se le da a los semitas, y son por descendientes de Sem. Pero hermano, ellos hablaban un idioma que algunos le llaman el arcaico. El detalle es que se perdió. ¿Sí? Otros le llaman el arameo antiguo, el arameo siriaco. Al final, ellos tenían un idioma que con la mezcla y con la mezcolanza que hubo, entonces al final nace el hebreo. Que usted sabe que a Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, se le llama a él caldeo y después se le nombra como un hebreo.
y empieza ya el lenguaje hebreo después de Abraham. Sin embargo, Abraham podía comunicarse con los egipcios. De alguna manera el idioma tenía se parecía bastante y podían comunicarse entre ellos. Entonces, el detalle es, habla un solo idioma y Dios tiene que hacer algo, pero lo vamos a ver poco a poco, porque esto existe después, después va a venir una existencia de variabilidad de lenguajes, todos van cambiando su idioma y su fonética cambia. En el versículo 2 dice, aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. En este aspecto, hermano, vamos a hablar de algo muy importante. Ellos se mueven, de donde encalla el arca. El arca, ¿dónde encalló? Encalló en el monte Ararat. Del monte Ararat ellos empiezan, usted sabe, Noé plantó la viña y hablamos de eso, se emborrachó, pero ellos empiezan a crecer y a tener sus familias. Entonces empiezan a moverse un poquito más allá y miramos la fotografía del mapa y veíamos de cómo se habían ido ellos expandiendo, que eso es posterior, pues son los hijos de ellos, ellos son los tataranietos. Entonces, pero eso es posterior de lo que se mira. Sin embargo, ellos se mueven un poquito de donde está el monte Ararat y bueno, viéndolo en el mapa, hermano, sería bastante, porque es lo que se conoce como Babilonia. ¿Por qué se movieron tanto? ¿Quién sabe? Entonces ellos se mueven y al final van a terminar en Babilonia, que es lo que se conoce ahora como el actual Irak. Entonces desde ahí, desde el monte Ararat, fueron moviéndose hasta que terminaron en Babilonia. Y en Babilonia también fue conocida como Mesopotamia, cuando se estudia en algunos lugares, no sé si lo hacen los pentecostales, pero en los bautistas cuando estudian, se estudia el hecho de la media luna fértil que le hablaba la otra vez, ¿se recuerda? Que es desde lo que se conoce de Israel hasta lo que era el Tigris y el Éufrates, donde estaba Ur de los Caldeos, es el final. Entonces toda esa llanura se le llamaba la llanura de Sinar, o si no también Mesopotamia, pero se le conoció como la media luna fértil por todo lo que podía fertilizar. Entonces, ese lugar, ellos se mueven para Babilonia, lo que se conoce después como Babilonia, se asientan allí. Pero ¿quiénes son los que se asientan allí? Acompáñenme en el 17. ¿Quién se asienta allí, lo que se conoce como Babilonia? Después, aunque vamos a ver cómo se llama en el tiempo de los nietos o tataranietos de Noé. El versículo 7 dice, y los hijos de Cus, Seba, Havila, Safta, Raama y Sabteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Si se fija, ¿quién es el hijo de Noé? No, el hijo de Noé, ¿quién es? No, allá arribita está, el 6. El hijo de Noé es Cam. Cam, en el versículo 6 dice que Cam es el papá de Cus. Ahora venimos al versículo 8 y dice que Cus engendró a Nimrod. Entonces podemos hacer así, ya vamos a ver las generaciones. Noé, Cam, Cus, Nimrod. ¿Sí? Entonces Noé sería ¿qué de Nimrod? Tatarabuelo. Es el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. ¿Estamos? Entonces estamos hablando que son después de Noé 3 generaciones. Con Nimrod empieza Babel, y es lo que dice la Biblia. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Le hablaba la semana pasada que delante de Jehová no quiere decir de que servía a Dios, sino que delante de todos los hombres, y Dios lo miraba, era un gran cazador. El 10, y fue el comienzo de su reino, Babel. Entonces él inicia el reino, y estamos hablando que el tataranieto Noé comienza el reino de Babel, y lo comienza en lo que se conoció después como Babilonia. Pero veamos cómo se conocía en este tiempo. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Entonces en la época de ellos el terreno se llamaba Sinar. No se puede ubicar, la mayoría no lo ubica, los estudiosos. Algunos se atreven a decirlo ahí cerquita cerquita por una calle que está tirada en el suelo. Por ahí la ponen basándose en Babilonia, donde estaba Babilonia. Pero no hay evidencia, no hay nada que diga dónde estuvo Sinar específicamente. Pero, como le decía, entre esa media luna fértil y lo que se conoce ahora como Irak, por ahí estuvo. ¿Dónde? ¿Quién sabe?
Amén. No está en la Biblia y ningún historiador ha podido encontrarlo, ni mucho menos los arqueólogos todavía, porque hay muchas cosas que han quedado, hermano, sin revelación, que todavía siguen siendo misterios. Digo revelación porque no se ha hecho que se pueda, como esperan los científicos, ¿no? Que usted pueda decir así, así pasaron los hechos, esto está aquí, esto encontramos, todavía no se puede decir así. Pero al final sabemos que existió porque la Biblia lo dice y se llamaba la tierra de Sinar. Bien, y Resén entre Nínive y Cala, y la cual es ciudad grande. Ahora, quiero que vayamos otra vez al texto. Entonces vemos, Nimrod gobernó Babel. Esa es la primera cuestión. Él es el que comienza Babel. Fue el primer poderoso de la tierra, lo leíamos la semana pasada. Además, su esposa no está en la Biblia, pero los historiadores concluyeron que la esposa de Nimrod se llamaba Semiramis. ¿Ha escuchado usted esa historia? Que Semiramis es la mujer que aparece, bueno, yo creo que no hay ningún católico aquí ya, pero para los historiadores, la Virgen María, bueno, la Virgen de Guadalupe que tienen los católicos, básicamente cuando sale chineando un niño dicen de que es Semiramis cargando a Tamuz, a su hijo. ¿Sí? Dice, ella es Tamuz. Encontraron unas estatuillas que así aparece ella, y pues así hacen a veces a la Virgen con supuestamente cargando al niño Jesús, pero dicen de que esa estatuilla fue la que encontraron los arqueólogos, y por eso dicen de que básicamente es la misma figura de Semiramis y Tamuz. Bien, ella es la esposa de él, según los historiadores, según lo que han encontrado, nada no está en la Biblia. Su nombre, el nombre de Nimrod significa rebelde, tirano. Ya de por sí el nombre era salvaje, hermano. Porque imagínese, usted le dice, hey, tirano, vení. Y dice, oye, ¿por qué? Dile su nombre. No, así se llama, tirano, rebelde, así le puse. Usted no hace caso. Entonces, este era malo ya de nacimiento, hermano. Hasta su nombre lo decía. Además, la historia cuenta que Semiramis, después de la muerte de Nimrod, ella hizo algo, ¿no? Algunos dicen que se acostó con un general, con uno de los sacerdotes, y quedó embarazada. Y después, cuando estaba embarazada, dijo ella, miren qué milagro más grande. Nimrod vino en la noche, se acostó conmigo y me ha embarazado. Esa fue la historia de Semiramis. Algunos argumentan que fue con un sacerdote de los que tenían ellos, que ella se acostó, y después dijo que milagrosamente Nimrod la había embarazado, pero Nimrod estaba muerto. Hacen dos comparaciones y lo hacen con Génesis 3:15. ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer en Génesis 3:15, ¿quién es? Cristo. Entonces, ellos dicen, ¿de qué manera nace Cristo? De una manera milagrosa, ¿verdad? Cristo nace de una manera milagrosa. ¿Cuál es la manera milagrosa? No toca varón y queda embarazada. Entonces, Semiramis, aparentemente, según algunos estudiosos dicen de que Semiramis hizo aparentar de que en ella se cumplía Génesis 3:15, que ella de manera virginal estaba quedando embarazada. Semiramis significa madre de los dioses. Entonces ella dice, he quedado embarazada, como este es el Mesías. Recuerde, ellos conocen Génesis 3:15, una profecía. Entonces yo estaba, no, mire, y empecé a contar su historia. Al final viene la historia de Tamuz, ¿no? Y lo que cuentan de la Navidad también, que es alusivo a ellos. Entonces, vemos que cuenta su historia, pero nosotros conocemos perfectamente que en que se cumple este Génesis 3:15 no es en Tamuz, es ¿en quién se cumple, hermano? ¿Están conmigo o están dormidos? Es en Cristo, ¿no? En Cristo se cumple la profecía de Génesis 3:15. También, conocido él como Osiris, y Semiramis se conocía como Isis, la diosa madre, ¿sí? Y se les adoraba de esa manera. Hay una deidad también cananea que se llamaba el dios El, y su madre Astarot. Ellos supuestamente son los padres de Baal, que Baal era un dios que ellos adoraban, los hebreos adoraban, y Baal, algunos argumentan también, siendo la deidad cananea, que era este mismo Nimrod que ellos adoraban. Nimrod es el hijo de él significa Dios, por eso va a encontrar en los nombres de Dios, por ejemplo, el Elohim, el Adonai, y aparece, siempre va a encontrar la palabra o el sufijo él quiere decir Dios, ¿sí? Dios.
Yo por eso me llamo Elmer. Elmer, ya no tengo algo, hermano, aunque sea bueno, ¿me entiende? Aunque sea un sufijo, porque de Dios no tengo nada, pero sí de gato. Entonces, se argumenta que ellos también podrían haber sido los padres de ellos, aunque son deidades cananeas, y está Semiramis con Acera, una diferencia, ¿no? Vendría a ser como que Acera o Astaroth es la mamá de la suegra de Semiramis, pero igual Acera se le conocía como la amante de los dioses, la amante de los dioses, y él era el que gobernaba sobre todas las deidades, ¿sí? Él era el mero mero, por eso se llamaba él, el Dios todopoderoso. Le argumentaban que era el Dios creador, el Dios que había hecho el cielo y la tierra. Todo lo que le ponen al Dios eterno hoy, que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, los cananeos se lo atribuían al Dios él y a su esposa Astaroth o Acera. Fíjese que es interesante porque hasta el día de ahora hay muchos evangélicos que le están buscando esposa a Dios. Hay muchos evangélicos que quieren encontrar, mayormente los que apoyan el feminismo, quieren encontrar de que de alguna manera Dios tiene algo que ver con una mujer, para que le nazca un hijo. Salió otra señora que es más sobada que el sobado. Yo creo que esta sí es hija del diablo, mire, porque esta dijo que Dios se embaraza. Dios se embarazó y de ese embarazo nació Jesús. Lástima que ya no está Calvino la hubiera quemado. De veras, porque hermano, con eso que sacó, no hombre, la quema. ¿Cómo va a decir que Dios salió embarazado, hermano? Es una concepción humana, porque la señora está sobada. Entonces, así, poco a poco han ido buscando, porque en todas las deidades siempre está el Dios y la diosa. El Dios y la diosa. Y solo, ¿de qué manera se puede argumentar esto? Hermano, por lo que vemos. Nosotros hacemos lo que vemos. Entonces vienen aquellos que son lógicos y dijeron, bueno, si existe hombre o mujer, de alguna manera existimos, por lo tanto, un hombre y una mujer, siendo dioses, o los dioses, varón y hembra, nos crearon. Y empezaron a buscarle esposa al Dios que ellos creían. Y así le fueron haciendo mujer. Hoy en día no, como ya saben de que Dios no puede casarse, que no tiene esposa, entonces vienen los locos y dicen de que pues, se embarazó. Otros dicen de que Dios es como si fuera hombre y mujer. ¿Y cómo lo argumentan? Con Génesis 1:28, 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está, dice, varón y hembra los creó y somos imagen de Dios. Entonces la mujer es imagen de Dios. Entonces buscan en Dios que como que si fuera un hermafrodita, hombre y mujer a la vez. Yo le pregunto a usted, con el conocimiento que ya usted tiene, ¿Dios es varón? ¿O Dios es varón y hembra? No es fácil de deducir. Es difícil para una mujer decir, ¿y yo dónde quedo? ¿Dónde queda la mujer? ¿Dónde queda la mujer? Vamos, piense, ¿dónde queda la mujer? Donde siempre estuvo. No, en serio. En serio, ¿dónde estaba la mujer antes de ser creada? La mujer viene del hombre, no viene de la parte de donde Dios se parece a la mujer. Y la Biblia es clara, hermanos, Dios creó al hombre a imagen de Dios. Lo creó, lo hablamos, ¿no? Artículo de una sola persona. Bueno, leámoslo mejor, para que vuelva a estar ahí en su mente, porque yo sé que se olvida. El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A quién creó a su imagen? Al hombre. Y después dice, a imagen de Dios, ¿lo creó o los creó? Ya, estamos viendo. El artículo es para una sola persona. Lo creó. ¿A quién creó? Al hombre. Y después dice, después de que ya dio a entender, miren, yo al hombre hice mi imagen, pero también dice, hice varón y también hice hembra. Pero el que hizo la imagen no fue a la hembra, fue al varón. Y Pablo en 1 Corintios 11 dice de que el varón es imagen de Dios y la mujer, ¿la mujer qué es? Gloria del hombre.
Una gran diferencia. La mujer no es imagen de Dios. Pablo dice, el hombre es imagen de Dios y la mujer es gloria del hombre. Entonces, fácil. Pero bueno, volvemos a ver. Es que la gente le está buscando que Dios de alguna manera, si hay hombre y mujer, si tiene un hijo que se llama Jesús, por lo tanto, algo tiene que haber ahí, hombre. Algo. Es que tiene que haber algo. Algo tiene que haber pasado. Entonces, porque estamos usando la lógica humana. Claro, eso nos cuesta a nosotros, pero no a los primeros escritores o a los primeros que fueron poblando la tierra. Ellos entendían perfectamente la palabra Elohim, no tenían ningún problema para determinarlo. Bien, entonces estamos en el versículo 2, ¿verdad? Sí, en el 2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Hablamos que es la tierra que se llamó como la llanura del Sinar, o también se llamó como Mesopotamia, se le llamó la media luna fértil. Siempre que se estudia, cuando yo estudié, pues ahí decía, se llama la media luna fértil, y así se estudia, y los teólogos dicen de que allí estuvo Edén, supuestamente, allí estuvo Edén, y que de alguna manera Dios lo quitó de ahí, y ya no está más ahí, y ahora es Irak, Irán y parte de Asiria. Bueno, ya no es Asiria, sino es parte de lo que se conoce como ahora Siria. Es lo único que ha quedado. Bien, el versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Si vemos bien, comenzaron a asociarse, comenzaron a ver que tenían cosas en común y empezaron a inventar cómo hacer ladrillos, cómo mezclar, porque eran inteligentes estos tipos, hermano. Mire, en tanto que fueron hablando, se dieron cuenta que podían hacer ladrillo, cociéndolo con fuego, y les sirvió ese ladrillo como piedra. Entonces fueron bien inteligentes, empezaron a ver cómo podrían hacer algo sólido, porque vieron las piedras. Bueno, de alguna manera podemos hacer algo sólido, ¿no? Si las piedras existen, con el material que tenemos podemos hacer. Imagínense cómo pudieron haber argumentado, hablaban su propio idioma y eran malías, pues, eran malos de corazón. Entonces podemos ver de que empezaron con un mismo propósito, y el propósito era la idolatría. Aparte de la idolatría, era una oposición creciente ante Dios. Conocen que hay Dios. ¿Quiénes son ellos, hermano? ¿Qué generación es? Después de Noé. Tercera generación, haga de cuenta y caso. ¿Cuántas generaciones puede ver usted? Ahora, mayormente hoy en esta época, muchos de los jóvenes ya no se están casando tan viejitos. Sigue la misma cuestión, ¿no? Jovencitos. Algunos de 15, 16, 18 años tienen hijos. 19. Entonces, ¿cuántas generaciones podría haber? 2. ¿A cuántas generaciones podría instruir? Póngale 2. Algunos han visto 3 generaciones, porque sus hijos se han ido casando rápido. Entonces, pongámosle que nosotros podamos ver 2 generaciones nada más, su hijo y su nieto. Noé tenía su hijo, su nieto, y bisnieto, y tatranieto. Ya me salieron bastantes, ¿verdad? 3 generaciones, hijo, nieto, son 4 generaciones, me salen ahora. Volvamos a contarlo, hermano. Ya me dieron gato por liebre. Volvamos otra vez. Noé, Cam, Cus. Y de Cus nació Nimrod. Y yo le estoy poniendo de más. Son 3 generaciones. Solo es el hijo, el nieto y el bisnieto, que es en este caso Nimrod. Entonces, hermano, ¿cómo no le va a poder instruir? Fácil, que les hable de Dios. Ellos conocen a Dios, pero esta generación decide convertirse en idólatra y darse gloria a ellos mismos y empezar a hacer sus propias cosas y hacer a un lado a Dios y oponerse completamente a lo que Dios, y decirle, nosotros no te vamos a adorar. Sencillo. Nosotros nos vamos a adorar a nosotros mismos. ¿Sí? Ya decidimos, está decidido. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros somos fuertes, tenemos sabiduría, inteligencia. Hagámoslo para nosotros. Entonces, de alguna manera ellos se fueron asociando y empezaron a hacer las cosas. Y el versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. No les importa a Dios, a ellos les importa ellos. Hay una palabra para aquellos, se me ha olvidado, para aquellos que se adoran, que se aman muchísimo, es un excesivo, no es ego. Hay una palabra, anarquía, no es anarquía, hombre. Narcisista. Estos tipos eran completamente narcisistas.
Era un amor excesivo para ellos mismos. Entonces están buscando solo para ellos a Dios. ¿Cómo le van a dar gloria a Dios, hermanos? Si lo que quieren es que le den gloria a ellos. Entonces dice, no hombre, pongámonos de acuerdo. Miren, cosamos ladrillo, pongámoslo allí y hagamos una torre que llegue su cúspide hasta el cielo y construyámonos un nombre. No un hombre, dije un nombre. No es decir que andaban, eran homosexuales, no, un nombre. Y que porque si nos esparcemos por el mundo, la gente sepa y conozca nuestro nombre, sepan quiénes somos. Entonces, hermano, eso es narcisismo. Es desmedido el amor que se sienten por sí mismos. Y es aquí, ¿quién fundó esta ciudad? Nimrod, ¿verdad? El poderoso cazador. Y le decía la semana pasada, hermano, de alguna manera, siendo narcisista, este hombre tenía una labia porque cuánta gente había hecho con él. A muchos había dormido. ¿Y por qué los durmió? ¿Por qué los tenía dormidos, hermano? ¿No era predicador? Decía que predicaba, así, no. ¿Por qué los había dormido? Digo dormido porque los había influenciado, porque ellos le creían a Nimrod. Hermano, sencillo, porque hablaban el mismo idioma. ¿No se ha fijado que cuando alguien anda mal o anda en pecado, busca otro igual que él? ¿No se ha fijado? Tienen que hablar el mismo idioma, hermano. Porque si hablan diferente idioma no pueden andar juntos. Andarán dos juntos que no estén de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo. Por eso el que anda mal anda haciendo un examen. Oiga, hermano, ¿y usted qué piensa de este pecado? Oiga, hermano, ¿y usted qué piensa de esto? Oiga, y cuando le encuentra, hermano, ¿qué pasó? ¿Le gusta que hayan puesto de servidor? ¿Cómo lo ve? ¿Vea que es pecador? Oh, sí, hermano. Y empiezan, hermano. Sí, hombre, este servidor, yo no sé por qué lo han puesto. Y ya agarró compadre. Entonces ahora estos dos van a buscar a otro. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma. Entonces Nimrod habla el mismo idioma de ellos y empiezan a hablar y se van haciendo y se van más, hagamos ladrillo, hagamos más ladrillos. ¿No te gustaría tener una torre? Y que en esa torre nuestro nombre estuviera allí. Y que todo el mundo se dé cuenta y nos miren de lejos. Nosotros somos. ¿No te gustaría? Sí. Y agarraba a otro narcisista, ¿no te gustaría? Sí. Entonces cosamos ladrillo, hombre, y vayámonos construyendo. Somos iguales, bomba, démosle, hombre. Y empezó y nos tenía bien dormidos, pues ahí iban, hermano. Como güey. Al matadero iban todos. Y todos oponiéndose a Dios. Versículo siguiente. ¿Cuál es, hermano? El 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Entiéndase o sobreentienda usted lo que significa descender. No es que Dios no sabía lo que estaban haciendo. Porque usted podría decir, mire, Dios no lo conoce todo porque Dios no sabía, tuvo que bajar del cielo para verlo. Está diciendo que ya Dios ha puesto ya su atención y ahora comienza el tiempo del juicio. Se acabó. Es un relojito. Llegó el tiempo, muy bien. Nimrod ya lleva bien la construcción. Me gusta, ahora voy a descender yo y te voy a arruinar todo. Porque ustedes están en contra de mí. Y el versículo siguiente dice el 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En este pasaje, hermanos, si vamos a 1:26 de Génesis, en Génesis dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. La palabra hagamos está hablando de crear. La palabra descendamos. ¿Quiénes descendieron? Descendamos y confundamos. ¿Bajaron los ángeles y confundieron? ¿O bajó el Dios Trino y confundió las lenguas? Y ya no permitió que siguieran. Otra vez está hablando del Trino Dios y no está hablando de incluir a los ángeles, porque los ángeles no pueden hacer nada con el ser humano. No pueden cambiarle nada. El único que puede cambiar es su hacedor. Solo el creador. El único que crea es Dios y el único que puede hacer cambios en su creación es Dios. Así que no está difícil de entender el hecho de que descendamos y confundamos su lenguaje, porque el pueblo es uno. Y le decía, Dios no está en contra que seamos uno, Dios está en contra que usted sea uno y se rebele contra Él. Que haga su propio grupo y en vez de darle gloria a Él, se den gloria a ellos mismos. Con eso está en contra de Dios. Y Dios esparce a toda esa gente, no la deja junta, porque no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que sea alabado Él.
El versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Aquí tenemos un detalle. Así los esparció Jehová desde allí, versículo 8. El versículo 11, vaya conmigo al capítulo 10, versículo 11. Estamos, y de allí los esparció Dios sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. El versículo 11. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Calá. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Sencillo. El versículo 8 le continúa el versículo 11. El versículo 8 que vamos a leer en el capítulo 11 le sigue el versículo 11 del capítulo 10. Entonces dice, mire, lo vamos a leer más junto. Dice el versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth y Calá. ¿Entendió? Está diciendo el escritor, que en este caso es Moisés. Primero, una cosa que debemos notar es, ¿se llamaba Asiria la ciudad cuando ellos la fueron a poblar? No. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que es Asiria? Porque Moisés ya conocía esa planicie y sabía que se llamaba Asiria. Entonces, cuando escribe, él dice que se llama Asiria al lugar donde fue, porque hay una ciudad también que se llama Nínive. Moisés la conoce. Entonces, Moisés escribe con lo que ya conoce. ¿Me dio a entender? ¿Sí? Asiria, en este tiempo que pasó esto, no existía como nombre. Asiria y Nínive la formó Nimrod, una vez más. Primero es Babel y después se mueve a Siria porque ya no hablan el mismo idioma, hermano, ya no puede seguir enganchándolos a todos. Entonces se agarra a todos los que hablan como él y se va ¿para dónde se va? Para lo que se conoce como Asiria, pero es porque Moisés ya conoce a Siria. Entonces hay que ir notando, el escritor tiene algo que ver allí, porque él está dando datos que conoce y datos que no conocía, porque allá se lo pone la llanura del Sinar, pero el Sinar no se conoce. Pero Moisés sabía que se llamaba de Sinar, y ahora está añadiendo un nuevo nombre que se llama Asiria, y hay una ciudad que se llama Nínive, que el mismo Nimrod hizo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que de ahí salen ellos ya, pero ya no pueden estar ahí. Los otros que hablan otro idioma para otro lado, los otros, y así se van cada quien donde puede con sus grupos. Y van creando sus propios asentamientos y sus propias ciudades. Así ponemos los chinos, los hindúes, los más o menos, hermano, ahí están viendo los idiomas. Tenemos los africanos, los hijos de Cam, los cusitas, y usted ya puede ir viendo que de aquí se esparce todo lo que se conoce ahora como el mundo. El detalle es, hermano, tenemos otra vez que tenemos que notar algo del escritor. El escritor está diciendo que se fueron desde allí sobre la faz de toda la tierra. La pregunta, ¿podrán al caso 3 generaciones, póngale una generación más o 2 generaciones más, podrán ellos esparcirse por toda la faz de la tierra de una sola vez? No. Está usando una figura literaria, otra vez se llama sinécdoque. Está usando el todo por la parte. Entonces le está diciendo, se esparcieron. Pero también hay algo que entender allí. Moisés está escribiendo con lo que él ya está mirando. Él ya mira más cosas. Él ya conoce Egipto. Él conoce esta tierra. Donde está ahora, conoce Israel, va para Canaán. Entonces, de alguna manera, él ya conoce a Siria, conoce varias ciudades. Entonces él dice, de allí, de esa confusión, de Babel, ellos poblaron sobre la faz de la tierra, pero porque él ya sabe lo que están poblando y cómo lo van haciendo. Es como que ahora escribiéramos nosotros, y de allí, de ellos, es todo lo que conocemos. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 17, versículo 28. Hechos 11, 17, 28. Hechos 17, 28. Y ya con esto terminamos, hermano, ya se acabó el tiempo. Leemos el último versículo y ya está. 17, 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, ese es Hechos
17, 28. Tomé un texto equivocado. En el texto de Hechos, dice el apóstol que nosotros, a través de Cristo y a través de lo que ha sucedido, se pobló toda la tierra conocida. Y es lo que sucedió, el escritor está hablando de todo lo conocido en esa época, de lo que él ya conoce y cómo se ha poblado. Entonces nosotros también podemos entenderlo perfectamente lo que dice Génesis, de la región, de lo que es la faz de toda la tierra. El versículo 9 dice lo mismo casi. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Ya hablábamos, Babel significa confusión. Por eso fue llamado Babel, confusión. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, si Moisés estuviera haciendo cuenta que está allí con ellos cuando fueron esparcidos, él tendría que haber dicho de esta manera. Yo estoy tratando de explicarle, no es que le quiera cambiar nada. Moisés, si yo fuera el escritor, yo diría así. Y desde la confusión que hubo en Babel, Dios los esparció sobre toda la región. ¿Sí? La región que conocemos es entre Babilonia. Babilonia es la tierra de Sinar. Y allí caminan un poquito nada más para arribita y llegaron lo que se fundó a Siria y Nínive. O sea, la región, solo estoy hablando de lo que conozco, la región. Pero, como es aquí el Espíritu Santo el que está inspirando a Moisés, le hace que escriba toda la tierra, sobre la faz de la tierra. Pero una vez más, esa es una figura literaria. No es que en el momento ellos poblaron toda la tierra, porque tampoco había tanta gente para poblar toda la tierra. Ahora está poblada toda la tierra. Y así, ¿no? Va a ir poblándose más. Y pasan más los años, más millones de personas van naciendo, entonces vuelve a leerlo y van a decir, ahora está poblada la tierra, porque ellos escribieron, no solo en el presente, pero también lo que se miraba en el futuro. ¿Sí? Lo que nosotros leemos hoy y decimos de ellos, y yo puedo decir ahora, hermano, y de esto se pobló toda la tierra, pero en este momento debió haber dicho Moisés, se pobló la región, porque solo se movieron poco, unos cuantos kilómetros, y formaron una ciudad, y así se movieron todos. Ya después, hermano, algunos fueron moviéndose, y lo que le decía la semana pasada, algunos llegaron acá a América. Y nosotros también somos de los descendientes de ellos. No piense que usted vino y lo implantaron aquí como los mormones, que nació de repente, trajo un grupo el Señor aquí, hizo un propio profeta, y aquí los de América son una cosa y los de Europa son otra. No, es lo mismo. Ellos cruzaron para acá y por eso le decía las pirámides y todas las cosas que se parecen y aquellas cosas que uno, mira en la historia, es parte de lo que ellos habían ya vivido. Y estas generaciones enseñaron a sus descendencias y lo poco que pudieron recordar o lo mucho que recordaron fue lo que pudieron hacer ellos con lo que es en el Perú. Hermano, esas construcciones maravillosas que dicen que hay un lugar donde usted sube unas grandes gradas, no sé cómo se llama, que sube y está bien alto y ¿cómo? Es ese. Bueno, usted sabe, yo no, pero la cosa es que tiene bastantes gradas. Y dicen, me contaba un hermano que dice que ha ido, yo no sé, me dijo, yo fui, dice, llegué hasta arriba. El problema es para bajar, me dijo. Te venís bajando sentado, me dijo, porque las gradas se miran muy rectas. Cuando vas para arriba no hay problema, me dice, cuando venís para abajo, las gradas se miran muy chiquitas y como rectas. Entonces te venís así como acurrucadito para abajo, me dijo. Yo no sé, él dice que fue. Entonces, ¿cómo hicieron esas cuestiones tan altas? Tenían tantos scaffold como los hacen ahora, tenían los crank para hacerlo. ¿Cómo lo hacían? De alguna manera, acuérdense, la torre de Babel, estaban haciendo una torre que llegara a la cúspide. ¿Hasta dónde? No es que iban a alcanzar el cielo, ellos lo sabían, pero lo iban a hacer bien grande. Lo que ellos querían es que la región que ellos conocían, que todos los que vivían alrededor, de las familias que ellos conocían, de las personas que conocían, pudieran ver que era la ciudad más grande. ¿Sí? La ciudad más grande. Ahora, recordemos, hermano, algo que se me olvidaba. ¿Será que en la torre de Babel todos los hijos de Noé estaban allí? ¿Será que solo era la familia de Cus? Y solo esa familia fue la que tuvo el problema y ellos son los que se esparcen más porque los demás ya estaban esparcidos. Eran todas las familias. La Biblia no lo dice, solo lo único que podemos entender es de que estaban allí y hablaban un solo idioma. Pero mayormente, si era Nimrod, de alguna manera había controlado a muchos, pero no todos estaban allí.
Esa manera de pensar, no todos estaban allí, tenían que haber algo de diferente. Algunos se habían ido más lejos, otros ya estaban poblando. Viéndolo, lo que habíamos visto, el mapa del poblado, que los nombres que aparecen ahí son los hijos posteriores, que al final es una sola región. Entonces, vemos, Babel, en Génesis 9:19 nos dice algo, ya para terminar. Dice, estos son los 3 hijos de Noé, de ellos fue llena toda la tierra. Y eso sí es verdad. De estos 3, como le decía, se llenó toda la tierra y todo lo que conocemos ahora. Entonces, Babel, ¿qué significa? Babel significa que usted y yo nunca tenemos que ponernos de acuerdo para estar en contra de Dios, o mucho menos convertirnos en adoradores de nosotros mismos. Nunca tratar de buscarnos la gloria para nosotros, porque eso hace que Dios descienda del cielo y confunda completamente, no la lengua hoy. No, hoy no nos va a confundir el idioma, confunde nuestro corazón, confunde nuestra mente. Por eso vemos un montón de locos como la señora que le decía, señora está loca, hermano. Yo la metí a un psiquiátrico. ¿Cómo quisiera que estuviera Calvino? Pero no está. Yo la meto a un psiquiátrico. ¿Por qué? ¿Cómo va a poder hablar eso, hermano? El detalle es, la gente termina así porque ya Dios ya no le cambia el lenguaje. Dios le cambia el corazón. Deja que su corazón se desvaríe y se enloquezca. Por eso dice Romanos 1, que los ha entregado a sus propias concupiscencias. Dile nombre, dice Dios, ya no les ayuda. No se muestra con ellos, no se manifiesta, no les ayuda, no derrama su Espíritu Santo y terminan locos. Así que, mis amados hermanos, no hagamos lo mismo nosotros. Seamos sabios. Siempre todo lo que vaya a hacer, la gloria es para Dios. Porque en Él empieza todo y en Él termina todo. Usted y yo no tenemos arte ni parte en la creación de Dios. Usted y yo no tenemos arte ni parte en la salvación. Nosotros somos los salvados. Yo no gano nada en predicar el Evangelio. Me es una necesidad. ¿Sí entiende? Pablo dijo, si lo hago, qué bueno, de buena gana. Y si lo hago de mala gana, pues me fue impuesta, pero tengo que hacerlo. O sea, no hay opción. Por lo tanto, no tenemos nada que ver allí, hermano. Todo es de Él. Así que nunca busque nada para usted. Hablamos en la mañana que nadie tiene que buscar suyo propio, ¿no? El apóstol Pablo enseñaba eso. Nadie tiene que hacerlo. Él mismo dice, yo no lo he buscado, yo he agradado a los demás. Y así ustedes imítenme a mí, dijo, porque yo imito a Cristo. Amén. Así que todo lo que haga usted, hermano, aunque diga, no, hermano, yo lo hago para el Señor. No diga para quién lo hace, demuéstrelo. Solamente demuestre, lo hago con humildad y nunca busque que le den un premio o que digan, y el hermanito y la hermanita y gloria a Dios, hermano. No, hágalo tranquilo, calladito, suavecito. Haga como José de Arimatea. Calladito llegó donde Pilatos le dijo con Nicodemo, dame el cuerpo, hombre, yo tengo una tumba, dame el cuerpo. Te dirá, hay mucho, ¿no? Eso lo quiero poner con un ejemplo sacado de contexto, pero calladito, como dijo Jesucristo, más bien. Lo que hace tu derecha es su deber, hermano. Lo que hagas ahora, dijo Jesús, siervo inútil, somos. Porque lo que debíamos hacer, eso hicimos, no hicimos más. Siervo inútiles somos. Entonces, mis amados hermanos, no caigamos en el error de engrandecernos nosotros, no caigamos en el error de que yo puedo, yo sé más, yo ayudo, yo esto, yo lo otro. Olvídese del yo, no existe. Diga siempre Dios. Y Dios me ha ayudado hasta aquí. Y Dios ha estado conmigo. Y la gloria sea para Dios. Copiemos eso de los pentecostales, porque eso sí es bueno. Y la gloria sea para Dios. Sin Dios yo no hubiera hecho nada. Dios merece toda la gloria. Yo no soy nada, hermano. Algunos hermanos dicen, yo soy gusano. Y dicen otros, ¿cómo se va a llamar gusano si es hijo de Dios? Hay que entender lo que él quiere decir. Es decir, yo sin Dios no puedo. Soy un gusano sin Dios, pero gracias a su gracia, Él me ha ayudado y me ha rescatado y me ha hecho caminar hacia adelante. Pero sin Cristo estoy perdido. Entonces seamos sabios, no se meta en problemas porque Dios no va a tocar su lengua. Dios no va a tocar su lenguaje. Dios va a dejar que su corazón se pierda. Por eso vemos mucha gente perdida. Amén. ¿Entiende ahora la confusión de Babel? Ya no se confunde la gente con las lenguas, pero se confunde la gente con su corazón y sus concupiscencias. Así que no deje que sus concupiscencias, que su mente, que su poco conocimiento, o el mío más bien, nos lleve a idolatrarnos, nos lleve a buscar gloria para nosotros. Amén. Seamos sabios y aprendamos de este hecho que sucedió en la Torre de Babel. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Nos ponemos en pie, vamos a orar, porque si no les sigo predicando. Y vas a ir con la genealogía que sigue ahí.